Vamos a tener una conferencia magistral acerca de la legislación cinematográfica y los derechos de autor en Iberoamérica. Y bueno, para eso se pinta solo Víctor Ugalde. Muy buenos días, una bienvenida calurosa y que nos vaya muy bien en esta conferencia. Mira, y que aprendan mucho. Hay sobrevivientes todos. Y espero que no se duerman después de los reventones, que ese siempre es el problema del tercer día. No, pero bueno, los veo con muchas ganas. Yo creí que era una conferencia nada más porque magistral. Es magistral, sí, entonces creo que me voy a tener que bajar. Bueno, antes de iniciar la charla de hoy, me voy a permitir recomendarles un libro que se llama Tendencias del cine iberoamericano en el nuevo milenio. Lo publicó la Universidad de Guadalajara, es de reciente aparición, lo coordinó Juan Carlos Vargas y es el complemento perfecto para la charla que tuvimos hace 2 días, con el panorama más o menos industrial y de las tendencias de las industrias de Iberoamérica que platicamos. Esto viene a terminar el aspecto con los creadores, quienes están haciendo cine, nombres, películas, se los recomiendo. El día de hoy trataré de abordar en forma brevísima las características que contienen o deberían de contener las leyes de cine y los derechos de autor en Iberoamérica, tratándoles nada más de hacer un abuela pluma, abuela hoja, o sea, abuelo de pájaro, un panorama muy general. El tema es muy delicado, es de demasiado puntillismo y me voy a ir nada más a los trazos gruesos. Nosotros en estos 2 días los he estado, yo no pude venir ayer porque me pusieron a trabajar en esto, y en otras cosas, pero hemos hablado mucho sobre cómo nos expresamos en guión y esto ya más o menos todos los guionistas interesados lo conocen, pero para que la idea de un escritor salga de la mente, se convierta en guión, luego en película y ésta se logre comunicar con sus espectadores potenciales, es necesario que exista una industria cultural que la haga posible. Para que esta industria funcione y sea viable, es necesario contar con un sistema legal que ponga algo de orden. Casi siempre las leyes nacen muertas, norman lo viejo, pero porque lo nuevo siempre va muchísimo más adelante, por eso siempre se andan haciendo reformas y reformas y reformas, y necesitamos un sistema legal que ponga orden en las múltiples transacciones que da origen a la creación de un film. En la industria del cine y del audiovisual confluyen, sin exagerar, entre 40 y 50 leyes, nada más cotidianamente, sin tomar en cuenta todas las demás que norman a los ciudadanos comunes. Para hacer una película no basta solo el dinero. El dinero es lo más fácil, aunque si estamos desde allá dices, ¿será? ¿No? Parece bastante difícil, pero en realidad es lo más fácil. En realidad, este dinero ayuda, pero tiene que existir una industria organizada que cuente con las 3 etapas básicas para la creación y circulación del film. En nuestra actividad, las leyes referentes más importantes, la columna vertebral, son las del derecho de autor y las de cinematografía. Por eso los del Grafio seleccionaron estas para que platicáramos. En realidad, y de acuerdo a cada país y sus normatividades, también tendríamos que estar hablando ya de las de telecomunicaciones, tendríamos que estar hablando ya de radio y televisión, o deberíamos estar hablando ya nada más de un gran marco normativo del audiovisual. Eso sería lo moderno. En México no estamos en los modernos y en muchos de nuestros países tampoco. Este marco es muy amplio, ya que la propiedad de un film es en realidad una larga cadena de cesión de derechos de autor e intelectuales que empieza desde la cesión o licencia o permiso, lo que pongan sus diferentes leyes, de uso del guión o libre cinematográfico, porque hoy viene Arriaga y él siempre dice libro cinematográfico, ¿no? Ya con eso se van a entretener. Y termina con la cesión temporal o licencia de uso de la obra en cuestión en las salas. Siempre son licencias de uso, propiedad intelectual, que se les da a las salas, a los alquiladores de DVD
y a nuestro gran consumidor en el siglo XXI, que es la televisión abierta o de señal restringida, ¿sí? Dentro de poco tendremos que estar hablando ya de la realidad que es Internet, aunque no sea económicamente todavía tan deseable como va a llegar a ser. Yo aquí me pregunto, ¿por qué tiene que estar tan normado nuestro trabajo? El oficio de escribir de todos los que estamos aquí, pues dices, lo más importante son las ideas, pero la razón es simple, sencillamente porque tiene que estar reglamentado, porque las industrias culturales aportan a nuestros países, a los 160 países que están en la UNESCO, entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto de su economía. En México, en la investigación que hizo Ernesto Piedras, descubrió que las industrias culturales aportaban el 6.7%. Entonces, nuestras historias hacen que se mueva esas industrias. Vean ustedes ahí los millones de boletos que generan nuestras ideas como escritores. Nada más hablando del modelo popular que comentamos hace unos días, la India tiene un modelo de consumo popular y vende 2.700 millones de boletos. Estados Unidos, también modelo popular, 1.239. China, también modelo popular, esa es economía centralizada todavía, 374 millones. A partir de ahí ya son modelos neoliberales y el consumo dista mucho de uno y de otro. Si avanzamos tantito, vean ya no el número de espectadores, vean el número de millones de dólares que nosotros generamos. La industria de Estados Unidos son casi 10,000 millones de dólares, ¿sí? La mexicana creo que son como, el año pasado fueron como 9,000, pero a todos los números que ustedes están viendo ahí, multiplíquenlo por 3 o más veces si añadimos lo que vendemos en DVD, si añadimos lo que vendemos en televisión y próximamente lo que vamos a vender en Internet. Las industrias creativas, las industrias del conocimiento, son unos de los sectores más dinámicos de la economía en el siglo XXI y todo parte de los que están allá, de los escritores. Entonces, ¿quién se beneficia con nuestro talento? Porque ya vi los coches que están aquí afuera y dices, no, los escritores no se benefician de su talento, ¿sí? ¿Cómo deberían de beneficiarse? Es que cuando vayan a una reunión de productores van a ver en qué coches llega, ¿sí? Entonces, según cómo está organizado el mundo actualmente, los principales beneficiarios de nuestros talentos son, en primer lugar, no es el productor, es el público, ¿sí? El público es el primer beneficiario, lo entretenemos, lo informamos, lo divertimos, lo hacemos pensar, lo educamos por una módica entrada, ¿no? En segundo lugar, quien se beneficia con nuestro trabajo son los gobiernos de nuestros países iberoamericanos, porque a través de la comunicación de nuestros films, la sociedad está quieta, por una parte, piensa por otra, reflexiona, se enriquece el pensamiento de los mismos, se tranquiliza, hasta podrían decir algunos se idiotizan según sea el caso, y sobre todo se genera una gran riqueza cuando nuestra obra pasa por todas las etapas de la cadena productiva. Siempre se habla mucho de que los gobiernos estimulan a la producción, la subsidian, y todos los secretarios de Hacienda neoliberales que tenemos en América Latina dicen que somos unos parásitos, palabras textuales. Pues chistoso, estimulan la producción de un país y los que ganan son los exhibidores, los dueños de las empresas de televisión, los dueños de las casas de comercialización de DVD, pero realmente el autor o el productor, poco. O sea, generamos mucho dinero, se mueve mucho dinero, pero regresa muy poco a pesar de la política de subsidios. Entonces, son como subsidios indirectos los que se les tiene a los cineastas. A nosotros la Secretaría de Hacienda nos hacía mucho hincapié de que era dinero a fondo perdido y le demostramos todos los beneficios. Aquí hay una síntesis de los beneficios que generaba
una idea o una película al productor, ¿sí?, al distribuidor, al exhibidor, al público y obviamente a todos los medios de publicidad, etcétera. Y venían beneficiados la Secretaría de Hacienda. El estudio de caso de 106 películas mexicanas, la Secretaría de Hacienda metió 520 y recuperó 600, nada más por un impuesto, el del IVA, ¿sí? Entonces, por esto, porque nuestras ideas mueven tanto dinero, nosotros tenemos que ser buenos escritores, pero también tenemos que ser exigentes. Ahorita, en la actualidad, la llave que mueve el mundo no es American Express, ¿sí?, son los guiones de nosotros. Si alguien quiere acceder a uno de los fondos nacionales de sus países o a los fondos de Ibermedia o a cualquier tipo de fondo que esté reflejado en el libro de Bajo el Árbol de Palabras que todos los años edita el Festival de Francia, ahorita creo que de Amiens, no recuerdo, es el guión, ¿sí? Entonces, con la primera sesión nosotros estamos señalando posiblemente nuestro futuro. Un mal contrato, el no saber encontrar la frase exacta, puede ser que con su ópera prima se pudieron haber vuelto, si no ricos, vivir bien, y resulta que por no saber firmar contratos o por no saber las leyes, firman mal y el que vive bien es otro. Entonces, la mayor parte de las transacciones comerciales que se producen en la industria del cine están regidas por la ley de propiedad industrial y los derechos de autor. Para que esta riqueza nos pertenezca a nosotros o le pertenezca a nuestros países, es necesario producir, no consumir, ¿sí? El modelo neoliberal nos quería dejar a todos los iberoamericanos a nivel de consumidores y afortunadamente el Ibermedia y ciertas políticas nacionalistas ha hecho que regresemos a producir. Si producimos nuestro imaginario, nos mantendremos como naciones plenas, vigentes, poderosas, para mantener el control y propiedad de nuestro imaginario. Por eso son necesarias estas leyes, las leyes nacionales. La mayoría de las leyes nacionales provienen básicamente de los tratados y acuerdos comerciales que se han firmado en la historia de nuestro mundo. Todo viene del convenio de Berna, del convenio de Bruselas, del convenio de París, del convenio de fonogramas, la convención de Roma, y últimamente nos está afectando un nuevo convenio que es el de la OMC, ¿sí? Ese está poniéndole limitaciones a lo que los artistas habíamos logrado por décadas en avance de la defensa de nuestros derechos, ¿sí? Estos tratados internacionales dejan ciertos márgenes de maniobra a los estados firmantes. Valga como ejemplo el tiempo en que tarda pasar la obra del dominio del autor al dominio público. Esto es, nosotros los guionistas, nuestra obra tarde o temprano va a pasar al dominio de la nación, es nuestra aportación. A cambio de eso, muchos de nuestros países nos dan una serie de prebendas, nos dan una serie de estímulos e incentivos para que podamos ejercer nuestro oficio. Entonces, la diferencia entre los países de América Latina puede ir desde 25 años, a partir de la muerte del autor, hasta 100. En México nos pusieron 100 porque les pedíamos que nos dieran exenciones fiscales y dijeron, no, quédense con su obra ya y muere, y todavía no sabemos las consecuencias. Puede perderse la promoción, porque muchas veces los hijos y los nietos no son tan apasionados como los que están aquí. Entonces, muchas veces entierran la obra, ha sucedido, hay muchas obras en litigio. Cri estuvo en litigio varios años y no se podía explotar bien. Cantinflas ha estado en litigio mucho tiempo y así, cosas por el estilo. Estos tratados existen en 21 países de Ibermedia. Lo esencial de estos ordenamientos debería ser, no todas las leyes nacionales lo hacen, debería ser el equilibrio entre lo que desde el principio es asimétrico. Esto es la relación entre los escritores y los productores, ¿sí? Ahí de entrada siempre va a haber una condición de dependencia, nos guste o no, ofrecemos nuestra obra, alguien la va a comprar para producir, y si decimos no, no existe la obra,
¿sí? Entonces, por eso las leyes de los estados durante mucho tiempo protegieron al eslabón más débil de la cadena. Era una protección con carácter irrenunciable, irrevocable. Desgraciadamente llegaron los neoliberales de los últimos 20 años y dijeron que todos los escritores éramos unos adultos, que ya sabíamos firmar o no contratos y que podíamos decir no a lo que se nos ofreciera. Pues la verdad es que es falso eso, porque es como querer hacer un TLC con Estados Unidos y decir que somos iguales, ¿no? Ya ven cómo nos ha ido aquí en México. Entonces, desgraciadamente, en 1996, en la década de los 90 y todavía a principios del siglo XXI, muchas legislaciones de los derechos de autor fueron modificadas, eliminando lo que en teoría de los neoliberales se decían prácticas populistas, esto es la defensa del más débil, ¿sí? Y entraron muchas cláusulas en las cuales dice salvo pacto en contrario. En teoría nos protegen, pero si te ponen una pistola o un cheque, no sé cómo los convenzan a ustedes, ¿sí? Pero pueden firmar y pueden perder. Actualmente, muchas de las leyes de Iberoamérica protegen la obra, protegen al autor, sobre todo en materia de derechos morales. Sí, que también podrían habernoslos arrebatado, pero bueno, como ya hay varios cientos de años ahí en lucha, los derechos morales se respetan. Nosotros, como autores, somos el perpetuo titular y solamente puede ser una persona física, no puede ser una empresa. Eso es bueno. Afortunadamente, todos los derechos morales están unidos al autor. Son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. Los derechos morales, ¿sí? El autor es el perpetuo titular sobre las obras de su creación y le corresponde a él o a sus herederos determinar si su obra se divulga o no. Tenemos ese derecho. Nunca pierde el reconocimiento de su calidad de autor y el respeto a la integridad de su obra. Cualquier deformación, mutilación o modificación puede el autor original solicitar que se retire del comercio o que no se produzca. Donde sí existen variantes y sutilezas es en el concepto de explotación de los derechos patrimoniales. Y ese es el que genera todos estos movimientos que hemos estado viendo en las dos láminas precedentes, ¿no? Es decir, los derechos patrimoniales hablan de los beneficios económicos que produce nuestro talento. Y ahí es donde entra la frágil relación entre un autor joven, entre un autor deseoso de ver su obra en la pantalla y algún empresario que dice, yo quiero contratar la obra, pero como en ocasiones sucede, al menor costo posible, porque es una industria de alto riesgo, también se entiende, ¿sí? Entonces, a un autor le corresponde el derecho de explotar el producto de su talento, o sea, la obra. Pero este tipo de derechos sí se pueden transferir, es decir, se puede autorizar a que los beneficios que se generan puedan ser para otra persona. Puede ser un adquiriente cualquiera hasta una empresa, aquí no hay la limitación de que sea una persona física. Entonces, hay obras artísticas que, según los derechos morales, le pertenecen a un creador mexicano, pero los derechos patrimoniales le pertenecen a una empresa norteamericana, por decir un nombre. Esto pasó recientemente y lo saco a colación porque va a venir hoy Marcela Fernández Violante y estaban tratando de legalizar la música de un cubano muy bueno, todos lo han de conocer, Benny Moré. Habían hecho una película, Rapi Diego y Sergio Beja, y dijeron, pues vamos a comprar los derechos de la música. Todo el mundo daba por hecho que los tenía Cuba, y cuando empezaron a firmar los contratos, resultaba que todos los derechos de las canciones que ellos necesitaban estaban en Nueva York, o sea, no en Cuba, le pertenecían a las disqueras de Nueva York, ¿sí? Entonces, por eso antes estos derechos eran irrenunciables, por eso se llegó en un momento a poner en las leyes de derechos de autor que fueran irrenunciables. Cuando Benny Moré firmó eso, pues todavía no existía. Entonces,
La ley establece que se puede cobrar cada vez que nosotros cedamos el uso de nuestra obra, no hacemos una cesión de nuestra obra. Esa palabra, elimínensela, es como una palabra sucia para los guionistas. Los guionistas no ceden su obra, permiten que se use para filmar. Es una licencia, es una autorización de uso, ¿no? De repente parece que es una cesión, ¿sí? No, es una licencia lo que ustedes están dando, entonces es temporal, por tiempo determinado, con un dinero como contraprestación y tiene que estar sustentada por un contrato. En los países la protección es diferente, puede ser por más años o por menos. En México, si no se establece el tiempo por el cual se da la cesión, se considera máximo como 5 años. A reserva de que se necesite una gran inversión, esto era por las telenovelas, y entonces el derecho puede, la transmisión de la utilización de la obra puede llegar hasta los 15 años. Si no existe contrato, se utiliza lo de los 5 años. En muchos de nuestros países existe un derecho que se llama de regalía, que es lo que se paga cuando nuestra obra se comunica públicamente con los espectadores. Es decir, que se ha establecido en algunos países que los autores puedan seguir el destino de su obra. Si su obra es buena, si su obra tiene aceptación por la sociedad, si su obra es consumida, en muchos países hay un pequeño porcentaje que se llama derecho de regalía. Entonces, SGAE ahorita está en algunos líos ahí en España, no sé si los que hayan leído últimamente El Público, ahí tienen un pequeño, pero SGAE es poderosísima, o sea, maneja creo que 350 millones de euros nada más de regalías y cosas por el estilo. El tener ese derecho de que cada vez que su obra se utilice les dé un poquito de dinero por su talento es simplemente justicia. Y digo poquito dinero cuando en realidad es mucho. Yo entré a esta industria cinematográfica, me pidieron una obra por encargo, que van a hablar, no me voy a meter con eso porque van a hablar, afortunadamente sí sabía firmar contratos y no acepté en términos de obra por encargo, porque primero tiene que haber una relación de tiempo. Ahorita, según la nueva ley, es fácil de echar para abajo si lo quieren no contratar por eso. Y segundo, me reservé todos los derechos y eran irrenunciables además, esa era la ventaja de la ley anterior. Y afortunadamente mi primera película fue un éxito y nada más con el pequeño derecho de autor logré vivir 3 años. O sea, pagarme el tiempo, como diría Ricardo Garibay, un gran escritor mexicano, pagarme el tiempo para seguir escribiendo nuevas ideas que trataría yo de vender en su momento. Entonces, en México, derecho de regalía tenemos los escritores, tenemos los directores, los compositores y los intérpretes y ejecutantes. Se cobra en las salas 1.65% de los ingresos en taquilla una vez descontado los impuestos, y realmente sí conviene, sí sirve. De repente si nuestra obra no funcionó, pues no cobramos mucho, pero pregúntenle a Chespirito cómo le va, ¿sí? Otro de los derechos que también es muy importante es que existe el derecho de paternidad, últimamente muy violado por la televisión, que alguien pone tu obra en donde sea a disposición y tiene la obligación de poner tu nombre, ¿sí? Ese es el derecho de paternidad. Imagínense que yo les hubiera presentado este libro hoy y les digo, está padrísimo, tendencias del cine iberoamericano, pero tacho o omito la página del crédito, ¿no? Pues ni le iban a pagar sus derechos de autor a él y ustedes iban a hacer o si les interesaba hacer unas citas terriblemente malas porque me iban a poner como fuente. De ahí que es obligatorio el derecho de paternidad, ¿sí? Entonces, un escritor cede la utilización de la obra, pero no pierde el control de su aportación. Esto es importantísimo. Nosotros aportamos el guión para la realización a otra obra nueva y única, primigenia que le llaman, que es la película. El director es el responsable de la película y es el autor de la película, así lo dicen algunos tratados internacionales y algunas ya leyes nacionales.
Antes se le consideraba un ejecutante hasta 1980 y tantos. Entonces, de repente, el guionista aporta su guión, pero en algunos ordenamientos no pierde los derechos de su obra. O sea, forma parte su obra de una película, pero en cuanto se filmó, el guión es de él otra vez. Lo puede volver a vender, ¿sí? Puede ceder los derechos para adaptarlo a teatro, a radionovela, a novela, etc. En Estados Unidos, con el derecho que tienen ellos anglosajón, el autor cede todo y el que puede ceder estos derechos para transformación de obra es la empresa. En nuestro país no, ese derecho deberían de lucharlo todos los países que no lo tienen en su reglamentación, porque es fundamental, ¿sí? Se los digo, yo conozco muchos guionistas que con un solo guión han podido vivir 10 años, se los están compre y compre y compre porque es bueno, pero nunca se logra filmar y siempre regresan los derechos y ellos los pueden revender. También de ahí importante el número de años de la sesión. Ayer estaba con Gabriel Retes, estaba dando una conferencia y platicaba de que él filmó El Bulto, creo que todos de aquí la deben de conocer porque sí viajó por América Latina, y de repente se comunicó con él Spielberg, le ofrecieron comprarle el guión, él aceptó, le dieron $150,000 y durante varios años por el refrendo se los volvían a dar, no la filmaban y refrendaban el derecho, etcétera. Ya pasó la euforia de ese estudio y ahora se lo está comprando un estudio inglés, si mal no recuerdo, no le pagan igual, le pagan $30,000, pero sin trabajar, ¿no? Ya hizo su trabajo, ya había hecho eso y gracias a que tiene ese derecho, él lo recibe, si no estaríamos trabajando para otros, ¿no? Entonces, el hecho de que existe el derecho de regalía, ¿sí? En México y en algunos países ya permite que se interprete que si se firmó un contrato con una remuneración fija y determinada, ya no haya derecho a regalías. Esto obligó en nuestro país a tener que integrar un artículo de aclaración de que el derecho, el pago por el uso de la obra era diferente al derecho de regalía, y a pesar de que la ley mexicana ya permite entregar este derecho, también el de regalía, tiene que tener ciertas características para que un autor lo ceda. Pero sí se permite, ya que metieron una frase que yo le llamo la fatídica, que dice, salvo pacto en contrario, el autor se queda con su derecho de regalía, ¿no? O sea, pues hay pacto en contrario, eso es horrible. Por esto también en algunos países se incluye la posibilidad de la existencia de sociedades de gestión colectiva. Para muchos no les gustan cómo funcionan, para otros creemos que es una bendición. Yo soy ahorita presidente de una de las sociedades de gestión colectiva, de la de directores, ahí tenemos agrupados a 550 directores, pero yo sí vi los beneficios de una sociedad de gestión colectiva con mi primera película. O sea, de repente hay entidades que tienen que recaudar ese pequeño derecho de autor y entregárselo a los autores. Los autores no pueden ir de sala en sala, de tele en tele, de país en país, recolectando las transmisiones de sus películas. Entonces, para eso existen. Tienen problemas como puede tener problemas una empresa, o tienen problemas como tiene cualquier partido político, pero la esencia es buena. Antes en México nada más había una sociedad de gestión por área, ahora se pueden existir varias, pero a los usuarios que existan varias les causa problema, ellos piden certeza jurídica. Entonces, el futuro del cine se va a decidir en los próximos 10 años con algo que a todos los que son tuiteros y facebookeros no les gusta, que es la regulación del audiovisual en el internet, ¿sí? Estamos mudando de un tipo de consumo que es en salas a otro tipo de consumo que es a través de la red, ¿sí? Producir nos cuesta. La pregunta es cómo recuperamos el dinero para seguir produciendo. La industria mexicana estuvo herida de muerte un buen rato, ahorita se está recuperando. Entonces, tenemos que empezar los autores a tratar de que exista una legislación que dé facilidades de comunicación democrática a la sociedad, pero a la vez dé la posibilidad
de que se recuperen las inversiones que necesitamos para garantizar nuestra expresión audiovisual, ¿no? Entonces creo que los marcos normativos que existen y que están a su disposición son como 60 los que existen nada más para Iberoamérica, ¿eh? Los pueden encontrar en el sitio electrónico de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Es el sitio más completo. Ibermedia no está completo, la CASI no está completo, pues se llama CASI tiene todo, ¿no? Pero no todo. Entonces, en el sitio de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano.com o .org, no recuerdo, están todas. Es una maravilla, está bien organizado y les digo, son como entre 60 y un poquito más. Entonces, pero se van a tener que reformar ya, primero porque hay una presión por la firma del ACTA, ¿sí? Es una presión de los países del primer mundo, y segundo, porque ya es una transformación, ya nos estamos mudando al Internet y todavía no encontramos la forma en que el Internet nos dé lo que, vamos a decir, lo que en potencia puede dar por consultar nuestras películas. Y aquí es donde justamente cuando hablamos de Internet y cuando hablamos de cine, entra en juego otra de las leyes fundamentales para que exista el cine. Y esto es las leyes de cine que existen en cada uno de nuestros países, ¿sí? Entonces, tenemos como 20 y tantas leyes, ahí de cine son 18, son menos, ¿sí? Entonces, y estas leyes que van de acuerdo a la tradición jurídica de cada país, de acuerdo también al mercado que tiene cada país y a la tradición. Básicamente les estudié varias cosas. ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales que tienen que estar en una ley de cine? Primero que nada, la obligación por parte del Estado de dar acceso a los medios de producción audiovisual, que son muy caros para la mayoría de los iberoamericanos, y es darle acceso para su expresión, ¿sí? Pongo como ejemplo México y también Iberoamérica estuvo así. En la mayor parte de nuestros países hemos vivido 3 momentos de acuerdo con las leyes de cine y también un poquito con las leyes de autor. Tuvimos unas leyes de cine muy nacionalistas entre los 40 y los 80. En esta época los países creían en ser naciones independientes y soberanas, ¿sí? Tenían esa aspiración y impulsaban su imaginario. Todos tenían obligaciones, pero también había una obligación de impulsar la circulación de sus películas, y por eso en estas mismas leyes había ciertos artículos que evitaban la creación de monopolios, sean horizontales o sean verticales, porque el mercado fílmico es un mercado muy frágil. El mercado fílmico es un mercado que se puede desviar, manejar, manipular con muy pocos títulos. Si vemos lo que nuestros países exhiben ahí en la CASI o ahí hay una investigación, con 200 títulos, si ustedes manejan 100, pueden deformar completamente la oferta de un país. En México, la MPA, que es la Asociación de los Grandes Estudios Norteamericanos, con 162 títulos que trae al año, controla el 80 y tantos % de las pantallas. Simplemente por el número de copias, no incrementa el número de títulos, no lo necesita, incrementa el número de copias. Y lo que hace es matar por potencial económico a la competencia mexicana, pero lo que es peor, a la competencia o más bien llamémoslo así, a la expresión del mundo, ¿sí? Entonces, en los 50 teníamos eso, se cambiaron los ordenamientos por presiones del Fondo Monetario y el Banco de México, del Banco Mundial, como les había comentado la otra vez, y en México el cambio de la ley fue terrible. De una ley que tenía 50 y tantos artículos pasamos a una ley que tenía 12, ¿sí? En 1992, previo a la firma del acuerdo del Tratado de Libre Comercio y previo a lo que antes en ese entonces se llamaba nuestra entrada al GATT. ¿Qué fue lo terrible de esos 12 artículos? Lo primero fue que se le quitó la obligación al gobierno mexicano de impulsar y dar acceso a la expresión nacional.
todo se dejaba a libre juego del mercado, ¿sí? A las fuerzas del mercado. Entonces, pues ya se imaginarán cómo iba a suceder eso. Segundo, le quitó todas las obligaciones también de control de mercado y cosas por el estilo. Entonces, vean ustedes en este cuadrito, ¿sí?, que México tenía con la ley de 1950 hasta el 40% de su mercado. 30% tenía los norteamericanos, 35%, y el resto era el imaginario del cine del mundo. Esa era nuestra realidad. Ahora vean la realidad a partir de que entró en vigor el TLC. Este cuadrito estaba ahí, me lo copié nada más, ese es mío, y 2 años antes habíamos firmado una nueva ley. Se desplomó la producción del cine mexicano. Lo que están ustedes viendo es los consumidores a nivel nacional, de haber tenido 400 millones de espectadores en los años 80, ya en 1994 ya nada más teníamos 1.9 y en el fatídico año del 98, 0.6, o sea, 600,000 espectadores que consumían cine mexicano, cuando 10 años antes estaban comprando 400 millones de boletos. De ahí la importancia de los marcos nacionales para que nosotros podamos expresarnos fácil o difícil, si tenemos un marco que impulsa o tenemos un marco que castra. Como verán en el cuadro, de venir de los 600,000 hemos empezado un lento repunte, y el repunte se logró gracias a que la comunidad fílmica organizada cambió la ley de cine, metió otro ordenamiento donde le regresó la obligación al Estado mexicano de impulsar a la industria cinematográfica y de regular el mercado un poco, porque, como les digo, es muy frágil y se puede deformar inmediatamente. Entonces, estudiando todos los ordenamientos, tendríamos que ver qué era lo más importante. Ya lo habíamos hablado, garantizar la producción. La mayoría de las leyes de nuestro país de Iberoamérica tiene la obligación de garantizar la producción, de impulsar la expresión en cualquiera de las etapas, sea en el impulso al guión y los escritores, que nos gustaría que fuera mayor en todos, me imagino, B, en el desarrollo de los proyectos, y en la etapa más cara y más fuerte, que es el financiamiento de las películas, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Cada país tiene sus características. Algunos lo hacen vía presupuesto. El problema de los presupuestos es que cada vez que hay una crisis mundial, a los primeros que les empiezan a hacer recortes es a las industrias culturales. En México, por ejemplo, desde hace 3 años no nos han incrementado el presupuesto cinematográfico, y un estímulo que tenemos que tiene 6 años de vigencia no ha crecido también, y los pretextos siempre son los mismos, pues hay otras prioridades. Entonces, muchos países tienen estos estímulos vía presupuestal, otros tienen mediante un fondo que se crea de acuerdo como Portugal, como Argentina, como España y creo que también Venezuela, sobre un porcentaje de cobro de las taquillas. No todos los países lo han obtenido. México lo intentó y fracasó, y ahí se hace un fondo, digamos, un poquito más sólido. Digo un poquito más sólido porque si aquí hay amigos argentinos se acordarán cuando el secretario de Hacienda de su país no les entregó un año el dinero, ¿sí? Por eso tuvieron que reformar la ley y hacer la autarquía, si mal no recuerdo, ¿sí? Pero es un poquito más sólido, ¿no? Entonces, cada uno de estos países podríamos decir que tiene diferentes formas de impulsar a la producción y que la podríamos sintetizar así. Hay desde vía presupuestal mediante concursos, vía presupuestal de asignación directa, hay aportaciones y preadquisiciones de la televisión que pueden entrar ellos como socios o simplemente por comprar como un derecho de anticipación de los derechos de la película. Hay apoyos a la distribución nacional e internacional, hay ayudas automáticas sobre los resultados, ¿sí? Aquí en México la única ayuda automática que tenemos es $1 por cada espectador, de acuerdo al éxito de las películas.
pero en España y en otros países había ayudas automáticas. Están las coproducciones y siempre hay muchas ayudas regionales, y siempre algo que es muy muy importante y que también es muy muy cuestionado, que son las ayudas selectivas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los apoyos que estamos hablando y que se hacen mediante concurso, etcétera, a lo mejor benefician más al que quiere hacer el cine de gran espectáculo, y quizás, como yo escuché en una mesa aquí hace 2 días, no se impulse el cine de expresión más personal, el experimental, el de arte. Entonces posiblemente ahí sea necesario una política que impulse este tipo de películas, y para eso sería más bien ayudas selectivas mediante comités de especialistas. Los sistemas que vi son complejos, van desde el 226 de México, que permite que un contribuyente pague sus impuestos a través de una película al 100%, pero esto crece en Colombia. Ahí por cada peso sube a 125, lo cual ya se vuelve negocio, afortunadamente, para los contribuyentes que hacen uso de ese beneficio.